Les pido que abran sus copias de la palabra del Señor en Hechos, capítulo 18. Vamos a leer la última sección de este capítulo, de los versículos 24 al 28. Hechos 18, del 24 en adelante. Leemos la palabra del Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con más exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Señor Dios, venimos ante ti bajo la autoridad de tu palabra. Ayúdanos a que cualquier orgullo o cualquier presuposición que tengamos sobre tu verdad pueda ser demolida por tu Espíritu Santo. Permítenos ver la verdad de Cristo, la hermosura de Cristo en tu palabra. Permite, Señor, que pueda hablar en esta predicación, guiado por tu Espíritu Santo, no guiado por mí. Y que las aplicaciones que podamos tener en este texto puedan ser más profundas en los corazones de cada uno de nosotros, por el poder de tu Espíritu Santo, no solo en este momento, sino que a lo largo de la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Es claro que lo que está mostrando este texto es acerca de la instrucción bíblica. Y cuando hablamos de la instrucción bíblica, podemos encontrarnos en nuestra cultura, en nuestro contexto, en un extremo del péndulo. Uno es el decir que la letra mata y que no hay que estar estudiando y que no se necesita. Y entonces se llega a ese punto, a ese extremo de menospreciar la instrucción bíblica. Pero el otro lado es decir que el pueblo de Dios muere por falta de conocimiento y llegar a llenarse de tanto conocimiento que hay un orgullo, hay una arrogancia. Y como vemos, los dos extremos tienen algo de verdad, pero también se van lejos del balance bíblico. Y eso sucede porque por lo común lo que hace falta en esos contextos, en esos puntos, es el carácter cristiano. Y lo que vamos a estar viendo en este texto es justamente esto, una instrucción bíblica basada en la Escritura, en la palabra del Señor, enfocada no solo en conocimiento, sino también en la importancia del carácter cristiano. Y lo primero que quiero que veamos, el primer punto, es la necesidad de la instrucción bíblica. La necesidad de la instrucción bíblica. Están en Éfeso. Recordemos que se habían movido Pablo para allá con Priscila y Aquila. Y que cuando están allá, Pablo deja a Priscila y Aquila en Éfeso. Y entonces llega a Éfeso este hombre, Apolos. Y este hombre tiene un gran currículum. Nos dice que es natural de Alejandría. Y Alejandría es un lugar que es reconocido por haber tenido una gran biblioteca. Y ahí se tradujo la Septuaginta, el Antiguo Testamento hacia el griego. Así que venir de allá es venir de un lugar con mucha tradición académica, con mucha tradición de conocimiento. Además, tenía dones naturales. Era un hombre elocuente. Y cuando dice que es un hombre elocuente, no se refiere solo a que él podía pararse y hablar en público con claridad, sino que tenía la capacidad de presentar sus ideas con claridad. A veces hay quienes hablan, pero sin una claridad de ideas en lo que están diciendo. Y no era el caso de Apolos. Nos dice que también era poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, siendo ferviente de espíritu. Este era un hombre que conocía el Antiguo Testamento. Había sido bien instruido, conocía cada elemento del Antiguo Testamento, era poderoso en las Escrituras. Y él sabía con exactitud y enseñaba con exactitud
las cosas referentes a Jesús. Él sabía acerca del Mesías. Él había escuchado quizás acerca del Mesías. Lo que tenemos aquí es un hombre que muchos quisieran tener. Es un hombre que podría ser en Spotify, en YouTube, en Sermon Audio, en donde quieran, el que más escucharan, las predicaciones más escuchadas de esta persona. Esta es la persona que llega acá y que sin duda tiene un potencial increíble para la iglesia. Pero sucede algo. Dice que al final del versículo 25, solo conocía el bautismo de Juan. Había algo que faltaba en la enseñanza de Apolos. Había algo que él no tenía todavía, que no había agarrado. No tenía el bautismo pactual de Jesús, lleno de la gracia de Jesús. Le hacía falta llegar y decir, este es el Cristo. Ahora lo conozco. Y ante esto, en esta circunstancia, ¿qué sucede? Este matrimonio que había estado con Pablo en Corinto. Este matrimonio que se dedicaban a hacer tiendas. Una profesión humilde. Están ahí, pero que estuvo 18 meses con Pablo. Por lo menos, quizás más tiempo. Siendo instruidos por él. Este matrimonio se da cuenta de que hace falta algo en lo que Apolos está enseñando. Y entonces lo lleva a un lado a dar la instrucción. Ya vamos a hablar de esta instrucción. Ya vamos a hablar de Aquila y Priscila. Lo que quiero es que ahorita nos enfoquemos un poco en el proceso de la instrucción en cuanto a Apolos. Poderoso, conocido, pero nada arrogante. ¿Por qué? Porque lo que vemos y lo que nos deja ver el texto es que este hombre recibió la instrucción. Este hombre no dijo, un par de personas que hacen tiendas me quieren enseñar, una mujer aquí me quiere enseñar, personas mayores me quieren enseñar, personas que no vienen de Alejandría, que no han estudiado, me quieren enseñar. No es lo que vemos. El texto nos hace entender que él aceptó la instrucción que le estaban dando. Eso se refleja y se llama en humildad. Eso se llama humildad. Hace poco Aarón, si recuerdan, estaba hablando que la humildad es un inicio para el pecado. Y lo que estamos viendo aquí es un carácter cristiano que se está desarrollando, que se ha desarrollado tal vez y que está mostrando que va a aceptar la corrección, la enseñanza que le están dando, la enseñanza de tejedores, la enseñanza de una mujer, la enseñanza de personas que cuando recibiera esa instrucción tal vez iba a hacer que otros se burlaran. Venís de Alejandría y estás dejando que estas personas te instruyan. Él la recibió, esta enseñanza. Tristemente a veces nos damos cuenta que en nuestro contexto, cuando unos dicen, acá hay total ignorancia, tenemos que aprender, se enfoca todo en conocimiento y en nada de carácter cristiano. Se enfoca en aprender, pero no se refleja en la vida diaria. Y esto es como cuando los padres a veces queremos que nuestros hijos tengan las mejores calificaciones, tengan siempre los diplomas en el cuadro de honor, pero son unos malcriados con todos los demás, con los mismos padres, con los hermanos y con otras personas. Pero, ¡oh, qué bello tiene este diploma! Pero es odioso y nadie quiere estar con él o con ella. Y a veces eso es lo que sucede en la vida cristiana. Al ver que no hay conocimiento en algunos lados, nos vamos hacia la parte arrogante. Y llega un punto a veces que cuando nosotros nos damos cuenta de que sabemos un poquito, no aceptamos la corrección de otras personas. ¿Qué me está diciendo? Yo he leído tantos libros. Yo tomé algunas clases. Incluso yo he enseñado en la iglesia o yo he predicado en la iglesia. Y esta persona sin título viene a enseñarme a mí. A veces eso suele ser la actitud. Eso ha sido en algunos momentos mi propia actitud y tal vez la de muchos de ustedes. Llegar de esa manera. Familia, tengamos cuidado en cómo nuestros corazones actúan cuando creemos que hemos aprendido cosas, cuando creemos que hemos sabido, que ya sabemos algunas cosas acerca de la palabra del Señor. Una pregunta importante aquí que podemos tener es, ¿creemos que necesitamos instrucción bíblica o no? ¿O creemos que ya conocemos todo lo que debemos de conocer?
Cuando viene la instrucción bíblica a nosotros, cuando alguien nos va a hablar acerca de puntos donde tal vez creemos que no, creen que estamos fallando, que podemos mejorar, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo actuamos? Y no hablo de lo que decimos o de las expresiones que hacemos. Hablo de qué siente nuestro corazón. Porque a veces podemos estar escuchando a alguien y sonreír, gracias por decirme eso, pero nuestro corazón puede estar diciendo, ¿qué le importa? ¿O por qué me dice este tipo de cosas? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo llegamos? El carácter cristiano es algo que se está formando en nuestras vidas. Y vimos aquí a Aquila y Priscila, personas mayores, instruyendo a este joven quizás. Pero también pensemos en algo más como padres. A veces los padres podemos menospreciar la instrucción que nuestros hijos pueden darnos. Llega un momento de la vida donde personas menores pueden instruirnos, donde nuestros hijos pueden llegar a tener un nivel de sabiduría que nosotros no tenemos. Que alguien menor tiene un nivel de sabiduría que nosotros no tenemos. A veces podemos llegar a menospreciar la instrucción porque viene de distintos lugares que nunca esperaríamos. Así que tengamos cuidado con nuestro corazón. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, el proceso de la instrucción bíblica. El proceso de la instrucción bíblica. Ahora sí, hablemos acerca de Aquila y Priscila. Vienen ellos y nos dice que ven que Apolos conocía el bautismo de Juan. Y el versículo 26 nos dice que Apolos habló abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Aquila y Priscila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y antes de que hablemos acerca de cómo fue este proceso de instrucción, quiero que veamos a los instructores un poquito. ¿Quiénes eran Aquila y Priscila? Esta pareja había estado en Corinto con Pablo. Había estado 18 meses por lo menos allá. Y habían estado recibiendo esa instrucción. Pero también la palabra nos dijo anteriormente que ellos trabajaban haciendo tiendas. Y vemos un patrón de fidelidad al trabajar. Hay muchos que quieren convertirse en los grandes siervos del Señor y ser unos haraganes completos, unos haraganes que no viven y vivir dependiendo de la que obtienen de la iglesia o de otras personas. Pero vemos que este matrimonio muestra que hay un patrón de fidelidad para trabajar. Luego también podemos ver cuán confiables son en el ministerio, porque Pablo decide dejarlos en Éfeso. Y luego vemos también a Pablo en algunas de las cartas que él escribió hablar acerca de Priscila y de Aquila. Vemos Romanos 16 en la sección de despedidas que está haciendo Pablo. Y dice, saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, colaboradores en la obra. Expusieron su vida por Pablo. Y no solo Pablo dice, gracias Señor por ellos, sino que dice que todas las iglesias también dicen gracias Señor por ellos. Luego podemos ver 1 Corintios 1. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Había una hospitalidad clara en esta pareja. Abrieron su casa para que una iglesia se reuniera allí. Y estaban preocupados por otra iglesia, al punto que dice, salúdalos. Pablo, diles que nosotros estamos acá, orando por ellos. Hay un amor hacia la iglesia. Y luego, cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, en Timoteo 4 dice, saluda a Prisca y a Aquila. Prisca es otra traducción de Priscila. Y Timoteo está en otro lugar y sigue estando en Éfeso, pero tiene 16 años después quizás, entre 14 y 16 años después de que Pablo dejó a Aquila y Priscila, 16 años después, este matrimonio sigue siendo fiel al Señor, ahora ayudando a un joven pastor. Lo que estamos viendo es un patrón, un carácter cristiano de amar al Señor,
de vivir por el Señor, de morir por el Señor, de amar a la iglesia, de servir a la iglesia. Las iglesias dan gracias por ellos, porque son personas que han sido de muy buena influencia para todos. Lo que estamos viendo aquí es que son personas que tienen un evidente carácter cristiano. Y tenemos que entender algo. El carácter cristiano se ve día a día. El carácter cristiano se desarrolla también día a día. Y estas personas llegan a tener esta influencia en Apolos por su fidelidad diaria. Tejiendo, haciendo una tienda, conversando con personas que llegaban, abriendo las puertas de su casa, compartiendo tiempo. Vemos que hay esta oportunidad del evangelio, esta oportunidad de instrucción bíblica para un hombre que después se convierte en alguien importante para la iglesia, por la fidelidad que sin duda esta pareja tuvo día a día, día a día. Pero a veces estamos tan interesados en la gran influencia, en ser el gran instructor del próximo gran maestro, o ser yo mismo el gran maestro, que no vemos la importancia de la fidelidad diaria. Cortando el tomate en la cocina, doblando la ropa en casa, lavando el auto, escribiendo en una computadora, almorzando con alguien. No queremos ver esa fidelidad porque solo buscamos ese gran momento de influencia. Y puede ser que llegue, pero llega a través de la fidelidad del día a día. Abriendo las puertas para la iglesia, amando a la iglesia. Y es lo que vemos en estas personas. Pero tristemente despreciamos la sencillez de la vida diaria. Despreciamos esa sencillez de lo cotidiano, lo simple del día a día. Despreciamos esas oportunidades para amar y mostrar el carácter cristiano y aprender de otros el carácter cristiano. Si hay alguna cosa buena que alguien puede señalar en mí, le aseguro que es por la influencia de otros en el día a día, en una conversación, en un café, en estarles ayudando en algo, en ver cómo yo me frustraba y después estas personas tener una conversación conmigo. El día a día es una herramienta poderosa que el Señor usa. Padres, no despreciemos el día a día que el Señor usa con nuestros hijos. Esas pequeñas cosas, esos pequeños momentos, son oro molido que el Señor da para mostrar carácter y para que nuestro carácter también pueda desarrollarse. Entonces tenemos a estas personas con un carácter claro, pero con una instrucción también clara. Estuvieron con Pablo. Yo solo quiero imaginarme cuántas veces tejiendo fueron instruidos por Pablo. Y ahí están ellos, instruidos también, que ven a Apolos. Este hombre necesita instrucción. Mi amor, lo llamamos, sí, invitémoslo. Quizás fue un café. Y fueron. ¿Y cómo hicieron la instrucción? Aquí es importante ver cómo hicieron la instrucción. Nos dice la palabra del Señor que lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ellos no fueron como la odiosa Hermione siempre interrumpiendo a Ron y Harry diciendo la respuesta. Es esto, es esto. Todos hemos tenido compañeros, ¿verdad? O hemos sido compañeros que quieren decir la respuesta siempre y poner en ridículo a los demás. Ellos dicen que lo llevaron aparte, que fueron y cuidaron el testimonio o cómo se podía sentir Apolo. Apolo, vení, practiquemos. Tenemos que tener cuidado de cómo damos instrucción. De acuerdo que hay momentos donde hay que refutar, como Apolo después nos dice, que refutaba abiertamente a los que enseñaban mal. Pero ese es otro contexto donde sucede. El contexto de esta instrucción es el cuidado y el amor para instruir a alguien. También vemos que le explicaron con exactitud. Eran personas que conocían la palabra del Señor, conocían la verdad. Y esto nos lleva entonces a pensar un poquito, hermanos, hermanas, cuando tenemos oportunidad de poder instruir a alguien, ¿estamos listos para hacerlo? Ellos explicaron con exactitud. ¿Estamos listos nosotros? ¿Somos personas que están dedicadas a conocer la palabra del Señor?
para poder instruir a otros? Y cuando nos toca hacerlo, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Es destruir por completo a la persona? ¿Es mostrar lo mal que está y solo ganar la batalla, ser el vencedor del día y no me importa el otro? Ese otro que quizás sea uno de aquellas personas por las que Cristo murió y sufrió en la cruz. ¿Cómo es nuestro proceso de pensar en dar instrucción a otros? Y esto se vuelve bien difícil de nuevo cuando estamos día a día con hijos. Yo recuerdo una vez que con uno de mis hijos, no voy a decir cuál, hizo algo y cuando yo estuve a punto de decirle, estoy cansado de decirte tantas veces esto, un pensamiento vino a mí y fue, ¿y cuántas veces diría a Dios lo mismo acerca de vos? Y me di cuenta que la gracia que recibo en el Señor no es algo que yo le estaba dando a mis hijos en ese momento. Y a veces así queremos dar instrucción sin la gracia que hemos recibido de parte del Señor, sino solo con un martillo en la cabeza sobre las personas. Pensemos en esa gracia, en cómo vamos a dar la instrucción a alguien más cuando tengamos esa oportunidad. Y también vemos que ellos sabían sin duda la preparación de Apolos, pero no fue un factor para detenerlos, para poder enseñar. Llegaron porque ellos los respaldaba la verdad de la palabra del Señor y llegaron confiando en eso. A veces vamos a tener personas que nos van a asustar por los títulos o el conocimiento o la edad. Pero si nuestro deseo es poder ser fiel al Señor, vamos a poder llegar ante la persona para poder dar instrucción, según el Señor lo permita. Así que quiero aplicar rapidito este punto, haciendo las siguientes preguntas, familia. ¿Qué tan importante para nosotros es el carácter cristiano? ¿Qué tan importante es que la iglesia pudiera decir, gracias por él o por ella, Señor? O la iglesia, lo que puede decir de nosotros es, qué arrogante, fanfarrón, sábelo todo que es él o ella. O para nosotros es importante que la iglesia pueda decir, Señor, gracias por esta persona, porque es de bendición para nosotros. ¿Cuánto nos importa crecer en carácter cristiano? Y también, ¿estamos listos para instruir a otros? A veces podemos escondernos atrás de el nivel académico al cual llegamos. Y yo quiero decir esto con mucho cuidado porque sé los trasfondos de muchos de nosotros. A veces queremos escondernos a través de no haber logrado ciertos niveles académicos o de nunca haber sido una persona que lee mucho o de ser una persona que prefiere pasar más tiempo en Facebook u otras cosas. De verdad, con la ayuda del Señor y de la iglesia que el Señor da a nuestras vidas, podemos aprender a ser instruidos. Y es para nosotros importante poder ser instruidos en el Señor, para estar listos para instruir a otros. Es una pregunta en la que podemos meditar. Pero la instrucción tiene que tener un objetivo. Si solo es conocimiento por conocimiento, perdemos un punto. Y ese es el tercer punto al que vamos. El resultado de la instrucción bíblica. El resultado de la instrucción bíblica. Predicar a Cristo. Podríamos resumirlo así. Tenemos a Apolos en este momento que puede convertirse en la gran pequeña conversación de su vida. Creo que todos podemos viajar al pasado y recordar conversaciones que hemos tenido con algunas personas y decir, esa conversación transformó o cambió el rumbo de mi vida. Y parece que esto fue lo que sucedió con Apolos. Esta conversación y esta instrucción basada en el Evangelio transformó y cambió el rumbo de la vida de Apolos y de la iglesia de muchas formas. Porque vemos que luego Apolos dice que él quiere pasar a Acaya. Acaya era la provincia en donde estaba Corinto. Corinto siendo la principal ciudad de ahí. Y recordamos que Pablo había sido expulsado de Corinto y por eso llegó a Éfeso. Pero el Señor en su misericordia permite que llegue otro instructor, otro pastor a Corinto. Y surge el deseo en Apolos de ir. Y cuando surge ese deseo, al ver la instrucción que tenía, y sin duda ver el carácter que tenía, ese carácter cristiano, la iglesia, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos que estaban allá para que lo recibieran. Es enviado
por el testimonio que dio, por el testimonio en su carácter, por el testimonio en su conocimiento. Es enviado hacia allá. Y cuando es enviado hacia allá, este hombre se convierte en alguien de mucho valor para la iglesia. Porque podemos ver 1 Corintios 12, cuando Pablo dice, me refiero que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Cefas, otro, yo soy de Cristo. Era considerado un maestro al nivel de Pablo y de Pedro. Para que unos dijeran, no, mi maestro es Apolos. Tan importante se convirtió en la iglesia. Obviamente los corintios empezaron a usar la instrucción de Apolo de forma errónea, pero eso es otra conversación. También vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 3:6, cuando Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Apolos regó. Él ayudó a que esa iglesia creciera. Entonces vemos a este hombre que en esta instrucción que recibe, en algo cotidiano, quizás, basado en la Escritura, se convierte en un factor importante para la iglesia. Hermanos, hermanas, hay conversaciones que vamos a tener, que se van a convertir en eso que utiliza el Señor para grandes cosas. No sabemos cuántos de nuestros niños aquí algún día van a ser pastores, o esposas de un pastor, o van a ser alguien en el gobierno o en una empresa o en la casa que van a ser utilizados por el Señor de una forma enorme y de bendición para la iglesia. No lo sabemos y oramos porque eso pase con nuestros niños acá. Pero mucho de eso va a surgir de esas conversaciones comunes y corrientes, de esos momentos cotidianos de la vida, donde somos llevados a ser fieles en lo que hacemos. A veces es un poco tonto, verdaderamente, estar buscando esos grandes momentos donde enseño a alguien, en lugar de disfrutar esos pequeños momentos que tengo con cualquier persona, donde puedo mostrar el carácter cristiano y donde puedo pedirle al Señor que moldee también mi carácter cristiano en ese día a día. Y eso puede darse, hermanas, usted puede invitar a alguien a su casa, ayudarle a preparar una comida en casa. Hermanos, podemos invitar a otros a casa. Si hay trabajo que hacer, que nos ayuden a hacerlo. Un partido de fútbol, un café. Esas cosas normales de la vida. No desaprovechemos esos momentos, porque no sabemos lo gran útil o la gran utilidad que el Señor hará con esos instantes. Y lo que estaban haciendo aquí, Aquila y Priscila, es seguir el ejemplo de Jesús. Jesús, que nos dice Lucas, que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Que Hebreos 5 nos dice que aunque era hijo, Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Era claro que en su humanidad, Cristo aprendió cosas y tenía la humildad para ser enseñado en lo que tenía que ser enseñado. Pero también Mateo 11 nos dice y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. También tenía un patrón de ir a enseñar. Esto es lo que estaban haciendo Aquila y Priscila. En algún momento recibieron instrucción y después la dieron. Eso fue lo que pasó y es lo que nos enseña Jesús. Pero sobre todo, lo más importante que Cristo Jesús nos ha enseñado es cómo estar en paz con un Dios santo. ¿Cómo? Nuestros corazones llenos de maldad pueden estar enfrente de un Dios santo y poder deleitarse en ese Dios santo. Y es a través de Cristo. Él nos mostró que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que en Colosenses 3 nos dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, Dios nos dio vida con Cristo, habiéndonos perdonado los delitos, cancelando el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era contrario, y lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Nos enseñó el camino al Padre. Si usted es creyente, usted puede recordar lo que Cristo Jesús nos ha mostrado para estar en paz con un Dios vivo, que es la fe en Él. Y lo que Él nos ha mostrado, Él nos lo ha dado también, esa misma fe. Y eso puede
ser algo que incendie nuestros corazones cada día, que nos anime cada día. En esos días cuando nosotros nos sentimos alejados del Señor, cuando nuestras emociones quieren decirnos mentiras, más allá de la verdad de la palabra del Señor, cuando nuestras emociones y sentimientos quieren estar guiando cómo pensamos, podemos recordar que Jesús nos enseñó la paz que tenemos con un Dios Santo a través de su vida, de su muerte, de su resurrección y su ascensión. Y si usted no es creyente, usted tiene que aprender esa verdad. Usted puede saber muchas cosas y puede llegar a tener muchos títulos y puede ser muy aplaudido por muchas personas en la vida. Pero usted necesita aprender lo más importante, que es cómo estar libre de la condenación eterna. Y eso no es a través de sus propias fuerzas, sino que de la fe puesta en Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a celebrar en breve. Cómo Cristo se entregó para nosotros. Y cómo hoy, para nosotros sus hijos, los hijos de Dios, Cristo sigue intercediendo cada día ante el trono de la gracia. Con esto, oremos al Señor. Señor Dios, gracias Padre por la bondad que tú nos das en la vida, de tener instructores, de tener personas que puedan enseñarnos. Ayúdanos a que nosotros no despreciemos la enseñanza que otros puedan darnos, solamente porque no tienen títulos, o por su edad, por su profesión, o por cualquier otra cosa, de esas tonteras que nuestra mente puede crear. Pero ante todo, Señor, también ayúdanos a entender la importancia de tener un carácter cristiano. Y a no despreciar esos pequeños momentos de la vida, esos pequeños momentos que podemos disfrutar para aprender unos de otros acerca de este gran Cristo que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén.